Yo creía que conocía al hombre con el que se había casada, pero una cinta escondida le mostró quién era realmente. Condado de Pasco, Florida, marzo de 2019. Una llamada al 911 llega a las primeras horas de la mañana. Una mujer reporta que su esposo ha tenido un accidente. Ha caído desde el segundo piso de su casa. Está inconsciente en el suelo. Cuando los paramédicos llegan a la residencia de Spring Hill, encuentran a Michael Balba, de 40 años, tendido afuera. Tiene heridas graves en la cabeza. Es trasladado de urgencia al hospital, donde muere 2 días después, sin recuperar la conciencia. Su esposa, Lisa Balba, es la única persona que estaba en la casa cuando ocurrió todo. Dice que fue un accidente, que él cayó. Los investigadores no le creen. Lo que descubrirán en los meses siguientes pondrá al descubierto una historia que va mucho más allá de una caída desde un balcón. Una historia de violencia doméstica documentada, de órdenes de protección ignoradas, de un sistema que tuvo múltiples oportunidades de intervenir y no lo hizo. Y de una mujer que en el momento en que el hombre que la había aterrorizado durante años yacía inconsciente en el suelo, tomó una decisión que los fiscales argumentarían fue deliberada y calculada. Para entender lo que ocurrió esa noche en Spring Hill, hay que entender lo que fue el matrimonio de Lisa y Michael Balba durante los años anteriores. Michael Balba no era un hombre desconocido para las autoridades locales. Las fuerzas del orden del condado de Pasco tenían un historial considerable de llamadas a esa dirección. Llamadas por violencia doméstica. Llamadas por incidentes que los vecinos describían como regulares y perturbadores. Una dinámica dentro de ese hogar que quienes vivían cerca habían notado y reportado en múltiples ocasiones. Lisa había obtenido órdenes de protección contra Michael, más de una. El tipo de recurso legal al que recurren las personas que han llegado al punto en que sienten que necesitan que el Estado interponga algo formal entre ellas y la persona que las amenaza. Pero las órdenes de protección son documentos, y los documentos no detienen a las personas que han decidido no detenerse. El patrón que los investigadores reconstruirían después era el de un matrimonio donde la violencia había sido una constante durante años, donde Lisa había intentado en múltiples ocasiones usar el sistema legal para protegerse y donde ese sistema había fallado repetidamente en garantizar que esa protección fuera efectiva. La noche del incidente, según el relato inicial de Lisa, ella y Michael habían tenido una discusión. Las discusiones en ese hogar no eran infrecuentes. Esta, según ella, terminó cuando Michael perdió el equilibrio y cayó desde el balcón del segundo piso. Era una historia que sonaba posible en abstracto. Los balcones son peligrosos. Las caídas ocurren. Las discusiones pueden terminar en accidentes. Pero los investigadores comenzaron a notar detalles que no encajaban con esa versión. El primero era la posición del cuerpo cuando llegaron los paramédicos. La manera en que alguien cae accidentalmente desde una altura produce un patrón de lesiones y una posición final que los expertos forenses pueden distinguir de lo que ocurre cuando alguien es empujado. Las lesiones de Michael no eran completamente consistentes con una caída accidental desde esa altura y esa posición. El segundo era el comportamiento de Lisa después de la caída. El tiempo que pasó entre el momento en que Michael cayó y el momento en que ella llamó al 911 era mayor de lo que cabría esperar en una persona que acababa de presenciar un accidente y estaba genuinamente alarmada. Cada minuto en una situación de trauma craneal grave puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. La demora era difícil de explicar de manera inocente. El tercero era el historial.
Un matrimonio con años de violencia documentada, múltiples llamadas policiales y órdenes de protección no ofrece el mismo contexto neutral que una pareja sin ese historial cuando uno de los dos muere en circunstancias ambiguas. El análisis forense del cuerpo de Michael reveló algo que el relato de la caída accidental no podía explicar completamente. Las lesiones en su cabeza incluían traumatismo que era consistente no solo con el impacto de la caída, sino con impactos adicionales que podrían haber ocurrido antes de que cayera. El patrón de heridas sugería que Michael había sido golpeado antes de llegar al suelo, o que la secuencia de eventos no había sido simplemente la de un hombre que perdió el equilibrio y cayó. El médico forense clasificó la muerte como homicidio. Con esa clasificación, el caso cambió de naturaleza completamente. Lo que había comenzado como una investigación de muerte accidental se convirtió en una investigación de asesinato. Lisa Balba fue arrestada y acusada de homicidio en primer grado. Lo que el caso puso inmediatamente sobre la mesa fue una pregunta que los sistemas legales lidian con frecuencia en casos de violencia doméstica. ¿Cuándo una persona que ha sido víctima de violencia prolongada actúa contra su agresor? ¿Cómo debe interpretar el sistema lo que ocurrió? No es una pregunta simple, y el caso de Lisa Balba la hacía especialmente compleja porque no había un testigo independiente de lo que ocurrió esa noche, solo el relato de Lisa, y el cuerpo de Michael, con lesiones que el médico forense consideraba inconsistentes con una caída puramente accidental. La defensa argumentaría que Lisa era una víctima de violencia doméstica que había vivido durante años con un hombre que la había aterrorizado, que había usado todos los mecanismos legales disponibles para protegerse y que esos mecanismos habían fallado, y que lo que ocurrió esa noche era el resultado de años de trauma acumulado, no de una planificación deliberada para matar a su esposo. La fiscalía argumentaría que independientemente del historial de violencia, el patrón de lesiones, la demora en llamar al 911 y las circunstancias generales apuntaban a algo que fue más allá de un accidente o de una respuesta defensiva instintiva en el momento. Esa tensión entre la narrativa de la víctima que finalmente actúa y la narrativa del homicidio calculado sería el corazón de todo el proceso judicial que seguiría. Lo que realmente atrapa a Joy Lynn desde el principio es la manera en que Robert habla de sus hijos. Robert habla de ellos con una pasión genuina, o al menos eso parece. Les dice que se mudó hasta Pueblo, Colorado, específicamente para estar cerca de ellos, para ser parte de sus vidas. Ponte en el lugar de Joy Lynn por un momento. ¿Qué tipo de hombre desarraiga toda su vida, cruza líneas estatales, reorganiza su existencia entera solo para estar cerca de sus hijos? Un padre devoto, un hombre de familia, alguien que entiende el sacrificio y el compromiso. Exactamente el tipo de hombre con el que una madre soltera agotada sueña. Los regalos empiezan a fluir de inmediato. Cenas caras en restaurantes a los que Joy Lynn nunca podría haber ido sola. Escapadas de fin de semana. Rosas entregadas en su trabajo. Después de años cargando con todo sola, Joy Lynn finalmente siente que alguien la cuida. Robert incluso se ofrece a ayudarla a perseguir su sueño de convertirse en maestra. Él se encargará de todo. Él la apoyará. Imagínate en su lugar por un momento. Realmente imagínalo. Estás agotada hasta los huesos. Llevas años sola, peleando cada día para mantener la cabeza fuera del agua. Y entonces aparece un hombre que parece ofrecer todo lo que te ha faltado. Es generoso, romántico, atento. Recuerda las cosas pequeñas. Aparece cuando dice que va a aparecer. Todo lo que hace está diseñado para hacerte sentir especial, valorada, protegida, querida. ¿Verías la trampa? ¿Notarías las señales de advertencia? ¿O verías la respuesta a tus oraciones llegando finalmente?
En septiembre de 2003, Joy Lynn se casa con Robert Howard Bruce en una ceremonia en Hawái. De pie en esa playa viendo el atardecer, cree que sus luchas han terminado por fin. Ha encontrado a su compañero, su protector, su final feliz. Pero hay algo que no sabe, algo que no podría haber sabido. Mientras Robert la inundaba de regalos y promesas, los ataques del hombre del éter simplemente habían hecho una pausa. El depredador no se había detenido, no se había reformado, simplemente había encontrado algo más que ocupara su tiempo. Estaba construyendo una coartada, creando el disfraz perfecto de un hombre de familia normal y devoto. Y Joylyn acababa de convertirse en la pieza central de ese disfraz. Después de la boda, Joylyn se muda con sus 2 hijos a Pueblo, Colorado. Nueva ciudad, nuevo hogar, nueva vida. Al principio todo parece perfecto. Robert viaja por trabajo, pero siempre vuelve a casa. Provee para la familia, las facturas se pagan. Joylyn finalmente puede respirar. Pero la perfección tiene fecha de caducidad. El cambio ocurre gradualmente, tan gradualmente que Joylyn apenas lo nota al principio. Como una rana en agua que se calienta lentamente, no se da cuenta de que la temperatura sube hasta que ya es demasiado tarde. El hombre generoso que le compraba regalos caros ahora cuestiona cada compra que ella hace. Un par de zapatos nuevos para los niños se convierte en una discusión de 30 minutos. La compra del supermercado se convierte en una negociación. El hombre que prometió cuidarla ahora controla cada dólar que gasta, exige recibos, cuestiona los precios, la hace sentir culpable por comprar leche. Luego llegan los comentarios. Robert empieza a hacer observaciones crueles y despiadadas sobre las mujeres, particularmente sobre las jóvenes, particularmente sobre las estudiantes universitarias. Sus palabras destilan desprecio y un odio apenas disimulado. Joylyn se siente incómoda, perturbada por esos estallidos, pero se dice a sí misma que está exagerando. Al fin y al cabo, este es el hombre que se mudó al otro lado del país para estar cerca de sus hijos. Este es el hombre que se casó con ella. No puede estar hablando en serio, ¿verdad? Esto es lo que los psicólogos llaman disonancia cognitiva. Cuando las acciones de alguien no coinciden con lo que creemos sobre esa persona, nuestro cerebro intenta desesperadamente resolver el conflicto. Y con frecuencia, trágicamente con frecuencia, elegimos dudar de nuestras propias percepciones, en lugar de admitir que nos equivocamos sobre alguien en quien confiábamos. Buscamos excusas, racionalizamos, nos decimos que somos demasiado sensibles. Las discusiones comienzan, explosivas, aterradoras, discusiones que parecen surgir de la nada. Un momento todo está tranquilo, al siguiente Robert está gritando con el rostro retorcido de rabia. Joylyn aprende a caminar sobre cascarones de huevo, monitoreando constantemente su estado de ánimo, ajustando su comportamiento, intentando desesperadamente no desencadenar su temperamento. Y luego, con la puntualidad de un reloj, después de cada explosión, aparecen las rosas, las disculpas entre lágrimas, los gestos románticos, las promesas de que nunca volverá a ocurrir. El Robert del que se enamoró regresa mágicamente y Joylyn lo perdona todo, cada vez, porque quiere con tanta desesperación creer que la versión buena es la real.
Este ciclo tiene un nombre: love bombing, seguido de abuso, seguido de más love bombing. Es una de las tácticas de manipulación más efectivas que existen. Mantiene a las víctimas atrapadas en un estado constante de esperanza, siempre esperando que vuelvan los buenos tiempos, siempre creyendo que el abuso es sólo una tormenta temporal antes de que regrese el sol, siempre pensando: si me esfuerzo más, si lo amo mejor, volverá a ser ese hombre maravilloso. Mientras tanto, en 2006, una estudiante de la Universidad de Texas en Austin se despierta en su apartamento. Tiene la cabeza nublada, el cuerpo le duele. No tiene ningún recuerdo de la noche anterior. El hombre del éter ha vuelto a atacar, en una nueva ciudad, construyendo su colección de víctimas que nunca podrán identificarlo. Ese mismo año, Joy Lin hace 2 descubrimientos que destruirán todo lo que creía saber sobre su esposo. Primero, encuentra una lista escondida entre las pertenencias de Robert. Está metida dentro del manual de beneficios para empleados, como si pensara que nadie jamás miraría ahí. Nombres de mujeres, direcciones, ciudades del suroeste, ciudades donde Robert viajaba por trabajo. Su sangre se enfría, pero su mente se apresura a encontrar explicaciones inocentes. Quizás son contactos de trabajo, quizás son viejos amigos, quizás hay una explicación perfectamente razonable. Luego, aproximadamente un mes después, encuentra una videocinta. Con manos temblorosas y una creciente sensación de horror, la reproduce. Lo que ve en esa pantalla destruye los últimos restos de sus ilusiones. El vídeo la muestra a ella misma, claramente inconsciente, completamente sin respuesta, mientras Robert la agrede. No tiene absolutamente ningún recuerdo de que esto haya ocurrido. Ninguno. Su propio esposo la ha estado drogando y violando en su propia cama, y ella no tenía idea. Ahora llega la pregunta que todos hacen, la pregunta que acecha a todos los casos de abuso. ¿Por qué no se fue? Déjame explicarte, porque esto es importante. Joy Lin confronta a Robert sobre la cinta. Está temblando de rabia, de miedo, de traición. Y la respuesta de él es fría, sin emoción, como si la hubieran sorprendido haciendo algo sin importancia. Hay que entender lo que ese momento hace a la psicología de una persona. Joy Lin lleva años en una relación donde la realidad que ella percibe ha sido sistemáticamente cuestionada, minimizada y reemplazada por la versión que Robert quiere que ella acepte. Ha aprendido a no confiar en sus propias percepciones. Ha aprendido que sus sentimientos son exageraciones. Ha aprendido que el hombre frente a ella tiene más autoridad sobre lo que es real que ella misma. Y ahora tiene una cinta que demuestra algo que debería ser imposible de ignorar. Y aún así, el sistema de control que Robert ha construido durante años dentro de su mente le hace dudar incluso de eso. Eso no es debilidad. Es lo que ocurre cuando el abuso psicológico se ha sostenido durante suficiente tiempo. El daño no está en los huesos ni en la piel. Está en la capacidad de confiar en la propia percepción de la realidad. Y eso es exactamente lo que Robert contaba con que ocurriera. La respuesta de Robert ante la confrontación fue fría y calculada. No hubo pánico, no hubo negación desesperada. Hubo algo mucho más perturbador: calma. Le dijo que la cinta era una fantasía suya, que estaba confundida, que la situación no era lo que parecía.
Y en algún lugar dentro de Joy Lynn, el sistema de años de condicionamiento psicológico hizo su trabajo. La duda se instaló. No porque ella fuera ingenua o débil, sino porque ese es el resultado inevitable de años de abuso sostenido que erosiona metódicamente la capacidad de una persona de confiar en su propia percepción de la realidad. Pero esta vez algo fue diferente. Joy Lynn guardó la cinta. No la destruyó, no la ignoró, la guardó. Y esa decisión, tomada en un momento de confusión y miedo, se convertiría años después en una de las piezas de evidencia más importantes de uno de los casos de agresión sexual en serie más grandes en la historia reciente de Estados Unidos. Robert Howard Bruce no era simplemente un esposo abusivo. Era el hombre que durante más de una década había estado atacando a mujeres en múltiples estados usando éter, el anestésico volátil que aplicaba sobre telas o directamente en las fosas nasales de sus víctimas mientras dormían o estaban en estados de vulnerabilidad, dejándolas inconscientes y sin memoria de lo que había ocurrido. Las investigaciones que eventualmente se construirían contra él documentarían ataques en Texas, Colorado, Nuevo México y otros estados a lo largo de años. Mujeres que se despertaban con el cuerpo dolorido y sin recuerdo de la noche anterior. Mujeres que no sabían que habían sido víctimas porque el éter no dejaba marcas visibles y borraba la memoria del periodo de inconsciencia. Mujeres que nunca habían podido denunciar algo que técnicamente no recordaban. Ese anonimato era parte del diseño. Robert había elegido el éter precisamente porque era efectivo, relativamente fácil de obtener en ciertas formulaciones, y dejaba a las víctimas sin la capacidad de proporcionar el tipo de testimonio coherente que los sistemas de justicia penal necesitan para construir casos. Joy Lynn era diferente. Joy Lynn tenía la cinta. En 2007, Joy Lynn finalmente tomó la decisión que cambiaría el curso de todo el caso. Se fue. No fue un proceso simple ni limpio. Salir de una relación de abuso prolongado nunca lo es, especialmente cuando hay hijos involucrados, cuando el agresor controla las finanzas, cuando años de condicionamiento psicológico han erosionado la confianza en la propia capacidad de sobrevivir sola. Pero Joy Lynn encontró la manera de hacerlo, y cuando lo hizo, fue a las autoridades. Llevó la cinta. Los investigadores que vieron el video comprendieron de inmediato la magnitud de lo que tenían. No era solo evidencia de lo que Robert le había hecho a Joy Lynn. Era la prueba de que el hombre, que había estado en el radar de múltiples departamentos de policía en diferentes estados por ataques aparentemente no relacionados, era en realidad el mismo individuo, operando con el mismo método, construyendo una historia de vida que le proporcionaba acceso y movilidad. La investigación que siguió fue larga y compleja. Requirió coordinación entre múltiples jurisdicciones. Requirió que las autoridades construyeran conexiones entre casos que habían sido investigados de manera aislada y que nunca habían sido vinculados formalmente entre sí. Requirió encontrar y entrevistar a víctimas que en muchos casos ni siquiera sabían completamente que habían sido víctimas. Lo que emergió fue un patrón que se extendía durante más de una década y que abarcaba múltiples estados. Robert Howard Bruce fue arrestado. Los cargos incluían agresión sexual, uso de sustancias para facilitar una agresión y múltiples violaciones adicionales relacionadas con los ataques documentados en diferentes jurisdicciones. El juicio de Robert Howard Bruce fue uno de los procesos más complejos que la Fiscalía de Colorado había manejado en años. No porque la evidencia fuera débil,
Era lo contrario. La cinta que Joy Lin había guardado era irrefutable. Los análisis forenses de casos vinculados proporcionaban un patrón consistente. Los testimonios de múltiples víctimas de diferentes estados, aunque fragmentados por la naturaleza misma del método que Robert usaba, en conjunto, construían un retrato de alguien que había operado con una metodología deliberada y repetida durante más de una década. La complejidad venía de la escala, de la necesidad de presentar casos de múltiples jurisdicciones ante un solo tribunal, de manejar el trauma de víctimas que en algunos casos estaban enfrentando por primera vez la confirmación de algo que habían sospechado, pero no podido probar, de lidiar con la defensa de un hombre que había construido cuidadosamente una vida exterior de aparente normalidad, que hacía difícil para algunas personas en su entorno aceptar lo que la evidencia mostraba. Robert Howard Bruce fue condenado. La sentencia fue de décadas de prisión. En el momento de la sentencia tenía más de 50 años. La posibilidad de que cumpliera la sentencia completa y saliera en libertad antes de morir era mínima. Para Joy Lin, el veredicto fue algo que nunca podría describirse simplemente como alivio o como cierre. Había pasado años en una relación que había destruido sistemáticamente su capacidad de confiar en su propia percepción de la realidad. Había tenido que reconstruirse desde ese estado de daño psicológico profundo. Había criado a sus hijos mientras navegaba el sistema legal en un caso que requería que reviviera repetidamente los momentos más traumáticos de su vida. Y había tenido que enfrentarse a la pregunta que rodea a todas las víctimas de violencia doméstica que eventualmente actúan o escapan. La pregunta de por qué no lo hizo antes, de qué demoró tanto, de cómo algo así pudo durar tanto tiempo. La respuesta a esa pregunta no está en las decisiones individuales de Joy Lin. Está en la mecánica del abuso sostenido, en la manera en que el control psicológico se construye gradualmente, en la manera en que los sistemas externos que deberían proporcionar salidas frecuentemente fallan en hacerlo de manera efectiva. Joy Lin no se quedó en esa relación porque no supiera que era peligrosa. Se quedó porque el abuso había creado las condiciones psicológicas que hacen que salir sea mucho más difícil de lo que parece desde afuera. Y cuando finalmente salió, cuando encontró la manera de hacerlo, llevó consigo la evidencia que eventualmente haría posible que múltiples víctimas que nunca habían podido identificar a su agresor obtuvieran algo parecido a un reconocimiento de lo que les había ocurrido. El caso del hombre del éter, como eventualmente fue conocido en los medios, dejó varias cosas claras. La primera era la eficacia del éter como herramienta de agresión sexual, precisamente por sus características de borrado de memoria, lo que creó un problema sistémico en el que las víctimas no podían proporcionar el tipo de testimonio que los sistemas de justicia penal típicamente requieren. La segunda era la manera en que un agresor puede construir una vida de aparente normalidad, una carrera, un matrimonio, una reputación de padre devoto, que funcione simultáneamente como coartada y como vehículo de acceso a nuevas víctimas. La tercera, y quizás la más importante, era el papel que jugó Joy Lin al guardar esa cinta. En un momento de confusión y terror, sin saber completamente lo que estaba haciendo ni por qué, tomó la decisión de no destruir la evidencia. Esa decisión, tomada en las condiciones más difíciles posibles, fue lo que eventualmente hizo posible que el caso se construyera. No todas las víctimas tienen una cinta. No todas las víctimas tienen algo concreto que guardar. Pero el caso ilustra algo sobre la importancia de documentar, de preservar,
de no destruir las señales de que algo está profundamente mal, incluso cuando el sistema psicológico de control interno creado por el agresor empuja hacia borrar y olvidar. Joy Lin sobrevivió. Reconstruyó su vida. Y la evidencia que preservó en el momento más difícil de esa vida fue la que finalmente puso a Robert Howard Bruce frente a la justicia. Sus hijos crecieron. El hombre que había usado la imagen de padre devoto como disfraz cumple su condena. Y en algún lugar de Colorado, las mujeres que se despertaron sin memoria de lo que les había ocurrido, que durante años no supieron exactamente qué nombre ponerle a lo que habían vivido, tienen ahora al menos la confirmación de que fueron creídas, de que lo que les pasó fue real y de que el hombre responsable está pagando por ello.